Hola, bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos centramos en una figura histórica fascinante, la verdad, el Papa San Paulo I del siglo VIII. Tenemos como base un anexo histórico-teológico de Cívico de M que nos da, bastantes claves sobre su pontificado. Sí, un documento muy interesante para entender esa época. Exacto. Y nuestra misión, digamos, es intentar desentrañar cómo intentó él revitalizar la fe cristiana en su tiempo. Y lo curioso, según estas notas, es que no lo hizo principalmente con decretos o reorganizaciones administrativas frías, sino buscando tocar la fibra sensible del pueblo. Una renovación pastoral, podríamos decir, muy profunda. Eso es. Muy centrada en la experiencia vivida de la fe. Vamos a analizarlo un poco. A ver, ¿cómo se aborda algo tan enorme como restaurar la fe de toda una sociedad? Parece que San Pablo I tenía una hoja de ruta bastante clara: devolver al centro la experiencia viva de Cristo. Y sus herramientas principales pues fueron la liturgia, la caridad y lo que hoy llamamos catequesis, ¿no? La enseñanza de la fe. Exacto. Y para entender bien su enfoque, creo que es crucial partir de su base teológica. Para Pablo I, la fe no era solo un conjunto de ideas abstractas, ¿sabes? Estaba convencido, muy en la línea de la doctrina cristiana de la encarnación, eso de que Dios se hizo humano en Cristo, de que Dios mismo eligió comunicarse a través de lo visible, de lo tangible. Ajá, a través de cosas que se pueden ver y tocar. Justo. Por eso que elementos como la liturgia, las ceremonias, los ritos, las imágenes sagradas, las reliquias de los santos, incluso la música, no eran vistos como meros adornos. Él los consideraba casi como, no extensiones de los sacramentos en sentido estricto, pero sí medios muy concretos que facilitan el encuentro personal y comunitario con lo divino. Renovar estos signos visibles era, para él, una forma de reabrir caminos hacia Dios que quizás se habían oscurecido un poco. O sea que la estrategia pasaba por hacer la fe más, ¿cómo decirlo?, más perceptible. Más cercana a través de los sentidos, en gran medida sí. Y conectado con eso entendía perfectamente que la fe no es un asunto puramente individual. Se vive y se transmite en comunidad. Para él, restaurar la devoción popular implicaba reavivar la memoria colectiva de la Iglesia. Recordar a los mártires, sí, pero también narrar la historia de la salvación. Quería anclar la doctrina no solo en la mente, sino en la experiencia compartida, en la historia viva del pueblo creyente. Entiendo. Y hay un tercer pilar, que me parece fundamental en su visión: la caridad como testimonio. De nada servía, pensaba él, tener la liturgia más hermosa o la catequesis más clara, si la Iglesia como institución y como comunidad no mostraba compasión en la práctica. Las obras de misericordia concretas eran como la prueba de autenticidad. Renovación del culto y servicio a los necesitados tenían que ir de la mano, sí o sí. Me parece potentísima esa conexión entre lo visible y lo invisible, lo ritual y lo ético. Muy, muy integral. Y el anexo detalla cómo llevó esto a la práctica. Si te parece, empecemos por la liturgia, que él parece ver como la teología del pueblo. ¿Qué hizo concretamente? Pues sí, es un buen punto de partida. Pues mira, una de las acciones más visibles fue impulsar la restauración y el embellecimiento de las grandes basílicas de Roma. Pensemos en San Pedro, San Pablo Extramuros o San Silvestre in Capite, lugares emblemáticos. Según las fuentes, se aseguró de que se llenaran de mosaicos y frescos que, ojo, no eran solo decorativos. Narraban la vida de Cristo, de los apóstoles, de los mártires. La idea clave aquí, creo, es que Paulo I entendió el poder del espacio como pedagogía. Convirtió las iglesias en, como dice el texto, Biblias visuales. Una estrategia de comunicación directa y muy potente para una población que, en su mayoría no sabía leer. Es una intuición muy moderna, en cierto modo. Usar el arte no solo para embellecer, sino para enseñar, para comunicar la esencia del mensaje cristiano de forma no verbal. Potentísimo, sí. Exacto. Y no se quedó ahí. También puso mucho énfasis en el decoro litúrgico. El anexo menciona directrices para que las misas y otras celebraciones se realizaran con recogimiento, con reverencia en los gestos, cuidando los ornamentos, la limpieza. Buscaba combatir la rutina, ¿sabes? Que la gente no fuera a misa por pura costumbre vacía, sino que volviera a sentir el misterio que se celebraba allí, especialmente la Eucaristía. Quería recuperar esa chispa. Claro, evitar la mecanicidad en el rito. Eso es.
Y la música, fundamental. Protegió y promovió el canto romano tradicional, ese estilo de canto litúrgico propio de Roma que buscaba unificar la oración y hacerla más solemne. Pero no como algo elitista, sino asegurando que el pueblo pudiera participar activamente, con antífonas, con responsorios que entendieran. Quería que la liturgia fuera también una experiencia estética que elevara el espíritu, no un espectáculo ajeno al que asistir pasivamente. Una participación sentida entonces, no solo física o vocal, que la música ayudara a interiorizar el rito. Eso parece, sí, e incluso, fíjate, llevó la liturgia fuera de los templos. Restauró o reforzó las procesiones públicas en fiestas importantes, las dedicadas a la Virgen María, a los apóstoles, a los mártires locales. Esto no era solo folclore, ni mucho menos. Era una forma de pedagogía social muy inteligente. Hacía que la ciudad entera viviera el calendario cristiano, que los signos sagrados, las imágenes, las reliquias, las cruces procesionales, fueran un lenguaje público del Evangelio, visible en las calles para todos. Una manera de impregnar la vida cotidiana con lo sagrado. Muy interesante. Y claro, esa apuesta por la visibilidad y la participación en la liturgia tenía que ir acompañada de una comprensión más profunda. No podía quedarse solo en lo externo. Por eso, como bien señalas, la catequesis y la pastoral fueron el otro gran frente de su renovación. Pablo VI comprendía que enseñar la fe no era solo tarea de eruditos o teólogos, sino de toda la comunidad, empezando por sus pastores. Tenía que llegar a todos. Exacto. Por ejemplo, pidió a los presbíteros, a los sacerdotes y responsables de las comunidades locales, que sus homilías, sus sermones, fueran sencillos, claros, que explicaran el evangelio del día y, muy importante, que lo aplicaran a la vida cotidiana de la gente, evitando tecnicismos teológicos complejos. La idea era que la palabra llegara al corazón de la persona común, ¿entiendes? No solo a una élite intelectual. Suena muy práctico, la verdad. ¿Y qué hay de esas Biblias visuales que mencionábamos antes? ¿Las usó también para enseñar, más allá de la liturgia? Sistemáticamente. Se apoyó muchísimo en la catequesis visual. Las imágenes y las escenas representadas en las iglesias no eran solo para mirar y admirar, eran herramientas pedagógicas activas. Se usaban para enseñar los misterios de la fe, la vida de Cristo, la Trinidad y también las vidas de los santos, que servían como modelos de conducta cristiana. Esto facilitaba mucho la memoria y la meditación, especialmente en una cultura donde la imagen tenía un peso enorme, mucho más que hoy quizás. Era complementar la palabra con lo sensible, con lo visual. Tiene todo el sentido. Y claro, para que todo esto funcionara bien, los propios sacerdotes necesitaban estar bien preparados, ¿no? No se podía dejar al azar. Fundamental. Era consciente de ello. Paulo I se preocupó mucho por la formación del clero. El anexo indica que recomendó vivamente a obispos y abades, los superiores de los monasterios, que instruyeran bien a los sacerdotes, especialmente en la pastoral de los sacramentos. Pensemos en los ritos clave, el bautismo, la penitencia o confesión, la Eucaristía. Quería asegurar que se administraran de forma coherente, significativa, que no fueran actos mecánicos, sino encuentros profundos con la gracia. Buscaba calidad en la atención espiritual. Que el cura supiera lo que hacía y por qué. Exacto. Y esto incluía también la formación moral. Exhortaba a la confesión, frecuente y sincera, aprovechando tiempos litúrgicos fuertes como la Cuaresma, con predicaciones especiales y retiros locales, adaptados a la gente. El objetivo último era que los ritos y la doctrina se tradujeran en una vida cristiana auténtica, coherente, que la fe transformara la conducta diaria. Entonces, a ver si recapitulo. Tenemos una liturgia renovada y participativa, una enseñanza más clara y accesible y una llamada a la coherencia moral. Pero faltaba el tercer pilar que mencionaste al principio, la caridad. ¿Cómo se manifestó eso en su pontificado? Ahí vamos al corazón de la credibilidad, ¿no? Pues sí. Aquí es donde vemos esa conexión directa entre el altar y la calle que decíamos. Pablo I, según el documento, organizó y reguló el uso del patrimonio de la Iglesia. Las tierras, las donaciones que recibía, pues las destinó a un fin muy concreto: sostener hospitales, albergues para peregrinos, que eran muchísimos en Roma, una ciudad de peregrinación clave, y también para socorrer directamente a los más vulnerables, viudas, huérfanos, pobres. Vinculaba explícitamente el culto, lo que pasaba en la Iglesia, con el servicio a los necesitados fuera de ella. Lo cual daba una credibilidad enorme al mensaje.
Las palabras se respaldaban con hechos visibles, palpables. No era solo teoría. Exactamente. Por ejemplo, restauró y financió hospedajes específicos para esos peregrinos que llegaban a venerar las tumbas de los apóstoles y mártires en las basílicas. Se aseguraba de que tuvieran recursos para su sustento y, muy importante, para el cuidado de los enfermos entre ellos. Quería que Roma fuera percibida no solo como centro de poder eclesiástico, sino como un verdadero hogar de hospitalidad cristiana, que encarnara la caridad del Evangelio de forma práctica. Una imagen muy potente de la Iglesia como madre acogedora. Sí, y también gestionó con mucho cuidado el traslado y la veneración pública de las reliquias de los mártires. Podría parecernos algo secundario hoy, quizá un poco macabro incluso, pero en su contexto era crucial. No era solo fomentar la devoción popular, que también, era ofrecer modelos cercanos, gente concreta que había vivido la fe hasta las últimas consecuencias, a menudo con el martirio. Estas historias y reliquias inspiraban a la conversión, a la fidelidad en medio de las dificultades de la vida. Proporcionaban héroes de la fe, por así decirlo, ejemplos tangibles de santidad a seguir, cercanos al pueblo. Eso es. E incluso, fíjate, se implicó en acciones de justicia social muy concretas para la época, como la redención de cautivos y esclavos. Cuando era posible, usaba fondos pontificios o negociaba con príncipes cristianos aliados para liberar a personas capturadas, por ejemplo, en guerras o por piratas. Esto demuestra que ponía la dignidad humana y la justicia como parte central del testimonio cristiano. La fe tenía que tener consecuencias sociales visibles, no era solo algo para el alma. Muy importante ese punto. Y en todo este entramado de renovación litúrgica, catequética y caritativa, no podemos olvidar el papel absolutamente vital que jugaron los monasterios. Paulo I los veía como auténticos motores espirituales y culturales. Eran como centrales de energía para su proyecto. Ajá. Apoyó activamente la reforma interna y la disciplina monástica. Insistía mucho en que se respetara la regla de San Benito, que era el conjunto de normas que guiaban la vida comunitaria, la oración y el trabajo en la mayoría de los monasterios occidentales. Apoyaba a los abades que buscaban una vida monástica más auténtica y fervorosa. Quería que se pusieran las pilas, digamos. O sea que veía a los monjes no solo como gente que rezaba apartada del mundo, sino como piezas clave en su plan de renovación general. Totalmente. Lo fascinante aquí es que los veía no solo como lugares de oración y trabajo manual, el famoso ora et labora, sino como escuelas de santidad, sí, pero también, y esto es crucial, como centros para preservar y transmitir la cultura cristiana. Esto incluía especialmente la copia de libros sagrados, la Biblia y litúrgicos, los misales, los cantorales, los libros de oraciones. Por eso patrocinó los Scriptoria. Hay que imaginarlos como los talleres vitales dentro de los monasterios, donde monjes copistas dedicaban incontables horas a copiar a mano estos textos. En una época sin imprenta, era la única forma de publicar, preservar y difundir el conocimiento religioso y la liturgia. Aseguraba la continuidad y la fidelidad de la transmisión. Era como la tecnología punta de la época para preservar la información. Exactamente. Y además fomentó su rol social. La hospitalidad monástica era fundamental. Los monasterios solían tener hospederías para viajeros y peregrinos. También la atención a los enfermos en sus enfermerías e incluso la enseñanza de oficios básicos a la gente pobre de los alrededores. Quería que el monacato fuera un fermento evangelizador activo en la sociedad, no una entidad aislada y autosuficiente encerrada en sí misma. Entendido. Tenemos entonces una visión muy completa. Liturgia, enseñanza, caridad, vida monástica, todo conectado, como un sistema. Ahora, la pregunta práctica. ¿Cómo implementó todas estas ideas? Porque suena muy ambicioso. No parece que fuera simplemente imponiendo decretos desde Roma y ya está. ¿Cuáles fueron sus métodos? Buena pregunta. El anexo sugiere que usó métodos pastorales muy prudentes y orgánicos, diría yo. No fue una imposición verticalista. Por ejemplo. Pues, por ejemplo, convocó sínodos locales, reuniones de obispos y clero de una región determinada para discutir y adaptar las reformas a las necesidades concretas de cada lugar. No era una talla única para todos. Había diálogo. Vale, adaptándose al contexto. Exacto.
También envió cartas pastorales como circulares con normas prácticas y orientaciones a obispos y presbíteros. Buscaba articular las medidas dentro del marco eclesial existente, dialogando con las iglesias locales, sin imponer arbitrariamente desde arriba. Lo cual sugiere un liderazgo que buscaba más el consenso y la colaboración, ¿no? Más que la simple obediencia ciega. Daba ejemplo, que eso siempre es importante. Junto a obispos y abades influyentes predicaba públicamente. No solo dictaba normas desde un despacho, sino que salía y explicaba el sentido profundo de los ritos que se querían renovar, el porqué de las reformas. Era un líder pedagogo, que enseñaba con su palabra y su presencia. Se implicaba personalmente. Totalmente. Además, utilizó acciones simbólicas muy potentes, que comunicaban quizás más que 1000 palabras escritas. Las traslaciones públicas de reliquias que mencionamos antes, la inauguración solemne de los nuevos mosaicos en las basílicas, las grandes procesiones. Eran gestos visibles que hacían tangible la renovación espiritual que se buscaba, que impactaban en la imaginación colectiva de la gente. Creaba eventos que materializaban el cambio, que lo hacían noticia, digamos. Algo así, sí. Y finalmente, supo colaborar con los poderes civiles que le eran aliados, principalmente los francos en aquel momento histórico. Les pedía protección para las iglesias, para los monasterios, apoyo para proyectos caritativos u obras públicas necesarias para la ciudad de Roma. Pero, según el anexo, lo hizo con prudencia, buscando apoyo para la misión pastoral de la Iglesia sin caer en una instrumentalización política de la religión. Intentó mantener cierta independencia, un equilibrio delicado, sin duda. Entendido. Entonces, con esta estrategia tan integral y estos métodos pastorales, ¿cuáles fueron los resultados? Si conectamos todo esto con el panorama general de la época, ¿qué efectos tuvo realmente el pontificado de Pablo I? ¿Se notó el cambio? Puedes saber, las fuentes históricas que recoge el anexo sugieren varios efectos positivos, aunque siempre es difícil medir estas cosas con exactitud tantos siglos después, claro. Primero, parece que sí hubo un reavivamiento real de la piedad popular. Las crónicas de la época hablan de mayor participación en las fiestas religiosas, en las peregrinaciones a Roma, y también una atención renovada a sacramentos como la confesión. Da la impresión de que la gente respondió positivamente a este esfuerzo pastoral. O sea, que sus intuiciones sobre cómo conectar con el pueblo funcionaron, al menos en cierta medida. Eso parece indicar la evidencia. Segundo, se consolidó una identidad cristiana específicamente romana. La unificación litúrgica a través del canto y los ritos romanos, junto con el lenguaje visual común del arte en las iglesias, fortaleció un sentido de pertenencia, de ser romano en lo religioso. Y esto era especialmente importante en un contexto de fuertes tensiones externas. Pensemos en la crisis iconoclasta que venía del Imperio Bizantino, esa disputa tan agria sobre si era lícito o no venerar imágenes religiosas, o la constante presión militar de los lombardos, un pueblo germánico que amenazaba a Roma continuamente. Esta identidad romana cohesionaba a la iglesia local frente a esos desafíos externos e internos. Le dio fuerza y unidad en un momento complicado. Exacto. Tercero, el testimonio caritativo de la iglesia se hizo más visible y por tanto más creíble. La mejora en la organización de la asistencia a pobres, enfermos y peregrinos era algo palpable, y como decíamos antes, daba autoridad moral a la predicación. Las palabras de fe se respaldaban con hechos concretos de amor al prójimo. La coherencia, de la que hablábamos antes. Fundamental. Fundamental, sí. Y por último, mirando un poco más a largo plazo, el trabajo de Pablo I sentó bases importantes para reformas futuras en la Iglesia. El impulso que dio a la vida monástica siguiendo la regla benedictina y la renovación litúrgica que promovió, pues alimentaron movimientos posteriores de gran calado. Por ejemplo, la influyente reforma monástica de Cluny, siglos después, y otras reformas medievales que buscaron revitalizar la Iglesia, bebieron de este legado del siglo VIII. Su trabajo tuvo ecos duraderos, no fue algo efímero. Vaya, pues sí que fue un pontificado con impacto. Entonces, recapitulando toda esta exploración que hemos hecho, ¿cuál dirías que es la gran lección o el núcleo de la visión de San Pablo II que nos deja este análisis? Pues fíjate, yo creo. Para mí, si me permites, lo más llamativo es esa visión tan integral. No separó la belleza del culto, de la profundidad de la enseñanza, de la disciplina de la vida monástica o de las obras concretas de amor al prójimo. Vio que todo formaba parte de un mismo proyecto orgánico: reconectar al pueblo con la experiencia viva y transformadora de Cristo. No eran compartimentos estancos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La lección que nos deja su pontificado es, creo, perenne,
para cualquier comunidad de fe en cualquier época. La verdadera reforma, la que perdura, es siempre integral. No basta con ajustar estructuras administrativas si no se toca el corazón de las personas, ni tampoco basta el fervor interior si no se traduce en acciones concretas de caridad y justicia en el mundo. Pablo VI intentó unir todas esas piezas del puzzle. Un equilibrio difícil, pero necesario. Creíble mediante la misericordia y el servicio a los demás. Podríamos decir, la belleza atrae, la doctrina forma, la caridad da testimonio. Es una fórmula que, en esencia, creo que sigue siendo muy válida hoy. Una buena síntesis, sí. Y esto, claro, inevitablemente nos lleva a una reflexión final, a darle una vuelta. San Pablo II utilizó las herramientas culturales de su tiempo, el arte impresionante de los mosaicos, la liturgia solemne, las procesiones públicas, como un lenguaje público para comunicar el Evangelio en la Roma del siglo VIII. Supo leer su contexto y usar sus códigos culturales. Esto plantea una pregunta interesante para hoy, ¿no crees? Considerando nuestro contexto cultural tan diferente, marcado por la secularización, la pluralidad de visiones del mundo, el dominio de lo digital, ¿cómo pueden las comunidades de fe hoy encontrar o crear lenguajes públicos equivalentes? ¿Cómo pueden usar quizás el arte contemporáneo, las redes sociales de forma significativa y profunda, no superficial? Iniciativas sociales creativas y visibles. En fin, ¿cómo comunicar eficazmente el mensaje cristiano y la experiencia de fe más allá de los muros de los templos, de una manera que conecte con la sensibilidad actual, tal como él intentó hacer en su propio tiempo hace tantos siglos? Es algo sobre lo que sin duda merece la pena reflexionar. Una pregunta muy pertinente para cerrar. Nos deja pensando.